Se vendrá el córner, va al centro, va a primer palo, Gosén, Ederson que se transforma en la figura seguramente y el árbitro marca el final. Señoras y señores, Manchester City, campeón de la UEFA Champions League, le ganó por unos... En estos últimos años es realmente impresionante cómo el Manchester City ha sabido claramente que la gloria no se alcanza de la noche a la mañana, sino más bien que la cúspide se debe debido al trabajo y los años tras otro. Con entrenadores como Peter Guardiola o leyendas como Kevin De Bruyne, permanecen y permanecerán como protagonistas en el club sin importar los resultados. A esto se le llama sacrificio. Si alcanzar la gloria en base a esfuerzos y méritos es verdadero, y hasta aquí ha conquistado el éxito en el transcurso de estos años, el Manchester City es uno de los equipos de liga de la Premier League que tardaría mucho más de 100 años en su fundación. Y no ganaba ni siquiera una liga inglesa desde hace 40 años del renacimiento del club. Esto se lo dio el Kun Agüero en el año 2012, en aquel épico golazo al minuto. Gol que le hizo ganar la Premier League tras 4 décadas de insufrible sequía. Durante los años 90 y la primera década de los 2000, el Manchester City solía ser visto como el hermano inferior del Manchester United. Pero las cosas han cambiado. El City en estos tiempos es realmente uno de los contrincantes que da más miedo a sus oponentes. Tienen la imponente y la superioridad que realmente ha causado su verdadero terror a Inglaterra, los rivales que han innegado su existencia en los últimos 10 años. Ha sido el rey de Inglaterra, pero podemos negar que no es igual al PSG. Los dueños del City han gastado dinero a más no poder, pero a diferencia de los parisinos, los jeques del City creen en el proyecto de Guardiola, que ha construido un equipo. Escuchen y miren las comparativas. El manejo de ambos equipos son ambos por jeques. El PSG, luego de la Champions perdida en el año 2020, decidió despedir al entrenador Thomas Bjorn. En cambio, los jeques del City decidieron confiar a Guardiola y para la Champions del año 2021 siguen confiando con este, tras el fracaso que dio a este en los últimos momentos, pero con la grandeza que se mantiene firme a su filosofía en dominio a los partidos. Tiempo después, el fútbol cree que ha convertido en más allá de lo que es y ha sido posiblemente para un futuro. Como Terminators como el Haaland, entre ellos han continuado una historia para el ascenso a la cima del Manchester City. Sus inicios. Manchester City fue fundada en el año de 1880, esto obviamente en la ciudad de Manchester, Inglaterra. Esta casa deportiva fue fundada por dos nombres distintos al ser el equipo que hoy conocemos fue Mark Sparks y el segundo la Asociación de Fútbol Athletic. Sería en el año de 1894, el 16 de abril, definitivamente el Manchester City sería aquí donde nacería con el apodo de los City. Estos ciudadanos del Manchester eran un club nacido. Todos se caracterizaban únicamente por jugadores que cumplían únicamente un requisito. Era que todos venían de la misma ciudad. Pocos sobresalientes, por lo menos a nivel europeo, ya que no fichaban talentos de otras ciudades, sino más bien que todos tenían que nacer a esto a lo largo de los años. Estuvieron vagando entre la primera y segunda división cerca de sus inicios, cuando estuvieron a punto de ganar la Premier League en el año de 1904. Pero declararon en el segundo lugar. Lo que sí pudieron alcanzar fue la Copa local inglesa a lo largo de su historia. Hasta 2008 fue que pudieron ganar 2 Premier League en la primera temporada de 1937 y la segunda en el año de 1968. Y ahí es como dije que quedaron vagando año tras año, década tras década, comiendo polvo y en segunda división como era de costumbre, luchando por subir hasta la cima. Salones de trofeos vacíos donde ninguna hazaña del City despejaba sus rostros. Mientras tanto, su hermano mayor, el club de los Diablos Rojos, el Manchester United, reinaba en Europa. Así transcurrieron casi 40 años. No sería hasta el año 2008 cuando un pequeño Manchester City se preparaba para un renacimiento. El renacimiento del Manchester City. En el año 2008 llega un equipo de inversionistas árabe de Abu Dhabi. Con estos jeques se hicieron responsables de la caída de este club, deteniendo la mala gestión que poseía el equipo. Le inyectaron una pequeña suma de 250 millones de euros. Llegaron a construir el club desde cero, con fichajes millonarios que hicieron al Manchester City un equipo competitivo en Inglaterra. Su primera división era para dar pelea en la liga inglesa.
rompió todos los récords de transferencia inmediata con fichajes como Rabiot. Ahí veía que venía del Real Madrid. Unos 40 millones de euros durante un verano del 2009. El club realizó un gasto de fichajes a un nivel imprecedentes, con un desembolso de más de 150 millones de euros, para recontratar a jugadores como Berbara, Roque Santa Cruz, Kolo Touré y la mítica leyenda del fútbol cicatrizada como Carlos Tevez. Entre otras grandes figuras, tampoco podíamos olvidar al veterano Patrick Vieira, en su breve equipo por inversionistas en la temporada sucesiva en los resultados que continuaban. La calidad iba aumentando con los jugadores, a estos ganando una nueva Copa Inglesa en su fase después de varias décadas, ganando una siguiente temporada en el año 2011 a 2012, además de fichar a la mítica leyenda que se convertiría en el emblema del club. Sí, hablamos del Kun Agüero. El salto con el Kun Agüero. El Kun Agüero llegó a revolucionar la historia del club con el crecimiento del City. Ahora sería a pasos agigantados, como el Manchester City no ganaba ni siquiera una liga inglesa desde el año de 1968. Más de 40 años sin saber qué era ganar una liga, que sería para la firmeza en los últimos ganadores. Ahora sí, en el año 2012 estaba a punto de romper esa sequía, estaba a solo un gol de superar al Manchester United, posicionándose como el primero en la tabla del gol, que quedaría empatado con tan solo un gol hacía falta, de la mano del Kun Agüero. En las últimas jornadas de aquel 13 de mayo del año 2012 vimos lo imposible, como aquel infartante gol en los últimos minutos valía la pena para ese logro que reposicionaba a nivel histórico y consagraba al Manchester City como la grande de Inglaterra. El estadio se iba a creer a que su hermano, el Manchester City, logró superar a su hermano mayor, el Manchester United. Se arregló el último título con la cara y fue el segundo a puntos de la partida dorada. Pasaba el Manchester City a un gran equipo nuevamente. El punto del Kun Agüero se posicionó como el quinto jugador con más goles de la historia de la liga inglesa, con más de 184 como fichaje puro y neto. Se repetía nuevamente a ganar la Premier League, otra vez tras 40 años de haberla conseguido. Ganaría otra vez en los últimos 10 años, sin hablar de las distintas copas regionales inglesas que alcanzaba el City, que coronaba a la gloria de Inglaterra. Pero bueno, en Inglaterra, ya que la Champions aún le faltaba mucho camino por recorrer, aún no sería el mítico equipo que sería para el año 2023. 2023, año decisivo. Con la llegada de Kevin De Bruyne en el 2015 y la partida con este equipo mostraría la denominación de cada vez mayor que se avecinaba, con el mítico entrenador Pep Guardiola en el 2016, que el Manchester City comenzaría a ser reconocido como uno de los equipos más temibles y respetados en el mundo. Aunque siempre se cuestionaba su fracaso en la Champions, a pesar de todas las millonadas que se gastaba en las últimas décadas, el City siempre caía en octavos de cuarto final y a veces ni pasaba a fases de grupo. En los últimos 10 años solo 2 veces llegaron a semifinales. Estuvieron a punto en la final del año 2021 con múltiples ocasiones. La presente se dio brevemente afectada en la liga por más difícil que el mundo lo veía. Para los ingleses cuestionaban la conquista de este título en la Champions. En los directivos asociados al club de Guardiola respondía con una prioridad muy grave de que no podría haberlo logrado. La vitrina se veía vacía en sus campos durante más de 100 años. Ahora sería el momento en que la liga se incrementaría. Por primera vez en su historia llegarían a semifinales de Champions en el año 2016, pero caerían ante un Real Madrid 1-0. Se vengaron con el Real Madrid aplastándolos en octavos de finales en el año 2020. Siguiendo pisaron al peso pesado. A finales del 2021 contra el Chelsea de N'Golo Kanté caerían 1-0. Pero igualmente no fue suficiente. Hicieron historia tras 100 años de haberse cumplido esa final. Pasaron a ser innegables al crecimiento del año 2022. Sufrieron la peor remontada contra el mismísimo Real Madrid, que pasaron a no ser un equipo de peldaño. Construyeron una gran hazaña, y la gloria es dolorosa, pero suele pasar sucesivamente. Hoy, en el 2023, se encuentra de nuevo frente a frente a su mayor rival en la Champions, el Real Madrid. Pero esta ocasión sería muy distinta a la vez pasada. Aquella noche del 17 de mayo vimos como el City de Guardiola no le dio ni la más mínima posibilidad de remontar ese partido, 4-0. Fue como aplastaron definitivamente
al marcar con un ADN histórico. El Manchester City ni respirar dejaron a los madridistas. Los Citys, alegrados por este gran suceso, llegaron a segunda fase. La historia demostrándonos a los titanes que podían alcanzar más que cualquier otro momento histórico en su campo. A diferencia del PSG, el Manchester City ha sabido construir un legado paso a paso, con el traslado. Y para el 10 de junio del año 2023 pudimos presenciar la primera de muchas Champions que los City alzarán a los largos hasta el final de los días. Esta ha sido la historia del Manchester City. Muchas gracias por ver.